Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarte desde el Salón de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. En unos minutos más, los magistrados de este órgano jurisdiccional celebrarán sesión pública en la que resolverán 6 juicios. Te cuento un poco más. La ponencia del magistrado presidente Gilberto Batis García presenta al Pleno para su conocimiento y resolución 4 juicios de la ciudadanía, el 046, 057, 069 y el 071. 3 de ellos están relacionados con los ayuntamientos de Suchiate, San Juan Cancuc y Catazajá, Chiapas. Por su parte, el JDC número 69 tiene como autoridad responsable a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEPC, y el acto que se impugna es el Acuerdo de Medidas Cautelares dictada en el expediente 005-2022 con motivo del procedimiento ordinario sancionador 049-2022, el cual se emite en cumplimiento a la sentencia pronunciada por la Sala Regional Jalapa en el JDC 69-69-2022. Por su parte, la ponencia de la magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera presenta también al Pleno para su conocimiento y resolución 2 juicios ciudadanos, el 070 y el 072. El primero relacionado con el ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, y el segundo interpuesto por un ciudadano en su calidad de ex candidato a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, por el Partido Político Popular Chiapaneco. En ambos juicios, la autoridad responsable es el Consejo General del IEPC. Te invito a que sigas esta transmisión en vivo para saber cómo serán resueltos estos 6 juicios. Además, síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos como @TEChiapas en todas las plataformas. Muy buenas tardes, magistrada por Ministerio de Ley, secretaria general en funciones y público que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Siendo las 12:10 del día 16 de febrero de 2023, se declara abierta la sesión pública de este Tribunal Electoral convocada para la fecha, a puertas cerradas a efecto de evitar riesgos de salud conforme a las medidas sanitarias aprobadas por este órgano jurisdiccional y en términos del artículo 53 del reglamento interior de este órgano colegiado. Secretaría General por Ministerio de Ley, por favor verifique el quórum legal y dé cuenta del orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrada por Ministerio de Ley, certifico y hago constar que se encuentran presentes, además de usted, la magistrada y magistrada por Ministerio de Ley que integran el Pleno del Tribunal Electoral, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 102, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas en relación con el diverso 53 del reglamento interior de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. A su instrucción, presidente, doy cuenta con el orden del día de la presente sesión, el cual consiste en, primero, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación de 4 proyectos de resolución presentados por el magistrado Gilberto Batis García. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación de 2 proyectos de resolución presentados por la magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, cuyos datos de identificación fueron publicados en los avisos de listados de sesiones públicas de este tribunal y se encuentran descritos en el orden del día previamente circulado. Es la cuenta magistrado presidente, magistrada y magistrada por Ministerio de Ley. Magistrada por Ministerio de Ley, a nuestra consideración queda el orden del día, mismo que fue circulado con la debida anticipación, así como los asuntos listados para esta sesión. Si están de acuerdo, les pido manifiesten su aprobación levantando la mano. Secretaria por Ministerio de Ley, por favor, tome la votación correspondiente. Magistrado, le informo que el orden del día de la presente sesión fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto. A su instrucción, presidente, doy cuenta con el segundo punto del orden del día relativo a 4 proyectos de resolución, todos de 2022, presentados por su ponencia. El primero, referente al juicio ciudadano 46, promovido por Elmer de Jesús Vázquez Gallardo en su calidad de segundo regidor propietario del Ayuntamiento de Suchiate, Chiapas,
en contra de la violación a su derecho político electoral de votar y ser votado por la obstrucción al ejercicio y desempeño del cargo ante el impedimento de reincorporarse a sus labores por parte de la presidenta, secretario municipal y cabildo del citado ayuntamiento. El segundo, concerniente al juicio ciudadano 57, interpuesto por José López López por su propio derecho en su carácter de entonces presidente municipal del Ayuntamiento de San Juan Cancuc, Chiapas, en el periodo 2018-2021, en contra de la resolución de 31 de mayo de 2022 emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el procedimiento especial sancionador 003/2022, mediante la cual se determinó su responsabilidad administrativa por la comisión de violencia política en razón de género. El tercero, referente al juicio ciudadano 69, presentado por Luis Armando Melgar Bravo por su propio derecho en contra del acuerdo de medidas cautelares de 11 de octubre de 2022, dictado por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el expediente 005/2022 con motivo del procedimiento ordinario sancionador 049/2022 por el que se determinó el retiro de publicidad. Y el cuarto, tocante al juicio ciudadano 71, promovido en contra de la resolución de 7 de noviembre de 2022, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana dentro del procedimiento especial sancionador 027/2022, mediante la cual se determinó su responsabilidad administrativa por la Comisión de Violencia Política en razón de género. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada y magistrada por Ministerio de Ley. Muy amable, secretaria. Solicito a la licenciada María Dolores Ornelas Paz que dé cuenta de los proyectos que la ponencia a mi cargo pone a consideración de este pleno. Por favor, licenciada. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización, magistrado presidente, procedo a rendir cuenta con 4 proyectos de resolución que su ponencia pone a consideración de este pleno, con los datos de identificación que han sido reseñados por la secretaria general en funciones en el siguiente orden. En primer lugar, doy cuenta del proyecto de resolución del juicio ciudadano 46/2022. El contexto del presente asunto se realiza en atención a que el actor, en su calidad de segundo regidor del Ayuntamiento de Suchiate, Chiapas, solicitó permiso para ausentarse de sus labores por un mes comprendido del 10 de junio al 10 de julio de 2022. Y el 11 de julio del citado año, cuando se presentó a laborar, se le negó participar en las actividades propias de su encargo en las sesiones de cabildo celebradas en el mes de julio, permitiéndosele participar hasta la sesión de cabildo de 11 de agosto de 2022, es decir, un mes después del vencimiento de su licencia. Es preciso señalar que el presente proyecto se emite en cumplimiento al ordenado por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la resolución SXJE 229/2022, en la que resolvió revocar parcialmente la sentencia impugnada, solo respecto a lo relativo a la violencia política decretada y atribuida a la autoridad responsable, dejando intocado lo concerniente a la obstrucción del cargo, los efectos y acciones ordenadas en la sentencia de origen. En cumplimiento de lo anterior, se advierte que es infundado el agravio planteado por el actor respecto a que sufrió violencia política por parte de la autoridad responsable. Lo anterior en atención a lo siguiente. Tal como se razona en el proyecto de cuenta, es criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la obstrucción del ejercicio de un cargo público y violencia política son figuras jurídicas distintas, ya que para que se actualice la segunda, el bien jurídico que se debe de lesionar es la dignidad humana, lo cual no ocurre en el presente asunto, toda vez que al ser analizadas las constancias de autos, ninguna de las partes acreditó que se hayan realizado actos encaminados a lesionar la dignidad humana del actor. En este sentido, se propone al Pleno declarar infundado el agravio de referencia. Enseguida, me refiero al proyecto de resolución del juicio ciudadano 57/2022. La pretensión del accionante consiste en que se revoque la resolución de 31 de mayo de 2022, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
en el procedimiento especial sancionador 3/2022, mediante la cual se determinó su responsabilidad administrativa por la comisión de violencia política en razón de género cometida en agravio de quien fungió como síndica municipal en el referido ayuntamiento. El actor hace valer diversos agravios, entre ellos alega que la responsable lo sancionó únicamente con el dicho de la actora. Esto porque sostiene que la quejosa no aportó elementos mínimos o indiciarios de la existencia de los hechos, por lo que al aplicar la reversión de la carga de la prueba se le dejó en estado de indefensión y vulnerabilidad, violentando el artículo 17 constitucional. Al respecto, se propone al Pleno declarar fundados los agravios concernientes a la falta de exhaustividad y violación a las formalidades procesales, toda vez que de las constancias de autos se advierte que, si bien la responsable emplazó y corrió traslado al denunciado de las conductas atribuidas en su contra, no le informó los alcances de la reversión de la carga de la prueba. Esto es, que la persona denunciada es la que tendrá que desvirtuar de manera fehaciente la inexistencia de los hechos denunciados. Es decir, ni en el acuerdo de emplazamiento y su notificación se le hizo el conocimiento sobre su aplicación. En ese sentido, al tratarse de un asunto relacionado con supuesta violencia política de género, operaría la reversión de la carga de la prueba y que en caso de no aportar elemento para desestimar los hechos denunciados, adminiculados con diversas pruebas, se tendrían por probados en su perjuicio. Por lo anterior, lo procedente conforme a derecho es revocar y dejar sin efectos la resolución de 31 de mayo de 2022, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el procedimiento especial sancionador 3/2022, por lo que deberá llevar a cabo conforme a los efectos precisados en el proyecto de cuenta. Ahora me refiero al proyecto de resolución del Juicio Ciudadano 69/2022. Con motivo del inicio de un procedimiento ordinario sancionador, el 11 de octubre de 2022, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado emitió un acuerdo de medidas cautelares en la que ordenó el retiro de toda publicidad que contenga la imagen y nombre que se encuentre plasmada en toda propaganda del denunciado. Inconforme con la emisión de dichas medidas, el denunciado presentó juicio ciudadano, el cual fue reencausado a recurso de apelación, de acuerdo al artículo 63, numeral 1, fracción 4, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado, en el que sostiene como conceptos de agravios la inexistencia de promoción personalizada y la indebida fundamentación y motivación. Señala que del análisis a los espectaculares se podrá advertir que no lo promociona en calidad de servidor público ni tienen como objeto el posicionarlo ventajosamente en un proceso electoral. Que indebidamente la autoridad lo responsabiliza por la publicidad realizada por terceros y que únicamente acreditó uno de los 4 requisitos necesarios para emitir la tutela efectiva. Se propone declarar infundados e inatendibles los agravios de la parte actora, ya que la autoridad electoral consideró que existía un cúmulo de pruebas para poder acreditar los elementos mínimos necesarios con los que pudo determinar que los hechos denunciados bajo la apariencia del buen derecho comprenden un derecho que requiere protección provisional y urgente. La autoridad responsable consideró justificado emitir las medidas cautelares para garantizar la existencia y el restablecimiento del derecho que se considera afectado, derivado de 2 denuncias por una presunta promoción personalizada, con efectos únicamente provisionales con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible infracción. Luego entonces, concluyó, derivado del análisis a las actas de fe de hechos, que conforme a la apariencia de buen derecho podría decretarse una medida cautelar siempre que a partir de los hechos denunciados o de las pruebas que obran en el sumario se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter electoral. Esto sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la materia de la denuncia. Por lo anterior, se considera debidamente fundado y motivado los argumentos vertidos por la autoridad responsable al emitir las medidas cautelares. Por tales razones y las que se exponen ampliamente en el proyecto de cuenta,
se propone confirmar el acuerdo combatido. Por último, me refiero al proyecto de resolución del Juicio Ciudadano 71-2022. La pretensión del accionante consiste en que se revoque la resolución de 7 de noviembre de 2022 emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones dentro del procedimiento especial sancionador 27-2022, en la que declaró administrativamente responsable en calidad de regidora de representación proporcional del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, por la conducta de violencia en razón de género en contra de la presidenta municipal del mencionado ayuntamiento. La promovente hace valer agravios relativos a violación al principio de exhaustividad y congruencia, falta de motivación e indebida fundamentación y violación al debido proceso. Esto al considerar que la responsable le atribuyó indebidamente la autoría de la publicación realizada el 15 de febrero de 2022, toda vez que no llevó a cabo ni agotó debidamente todas y cada una de las investigaciones para acreditar quién de las 3 regidoras que conforman la referida página corresponde la titularidad de autoría de la publicación denunciada de la red social Facebook. En el proyecto se considera que no le asiste la razón al accionante y sus agravios resultan infundados. Esto porque del análisis de las constancias se advierte que la responsable constató que la promovente es quien ha tenido acceso y actividad en la referida cuenta, ya que de autos no existe prueba en contrario, ni siquiera de manera indiciaria, que acredite que es otra persona la responsable de la mencionada publicación. De igual manera, la responsable no incurrió en violación alguna al principio de presunción de inocencia al sustentar su responsabilidad con material probatorio y demás circunstancias fácticas que rodean al caso. Y fue a partir de una fe de hechos en donde se advirtió que sí tiene acceso a la cuenta de la red social en donde se realizó la publicación denunciada, por lo que estuvo en posibilidad de retirarla. No obstante, decidió retirarla al dar cumplimiento a la medida cautelar. Por tanto, contrario a lo que alega en sus agravios, sí sabía de su existencia y nunca hizo nada para inhibir su publicación. En consecuencia, por esta y otras razones que se mencionan en el proyecto, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, señor magistrado y señoras magistradas. Muchas gracias, licenciada Ornelas. Magistradas, compañeras, queda a nuestra consideración los proyectos de la cuenta y les consulto si hubiera alguna intervención al respecto. Si no las hubiera, por favor, secretaria, le solicito tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Con los proyectos de cuenta. Magistrada por Ministerio de Ley, Caridad Guadalupe Hernández Centeno. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Gilberto Batis García. Con la totalidad de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los juicios de la ciudadanía de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Y en consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 46/2022 se resuelve. Primero, no se acredita la violencia política en agravio de Elmer de Jesús Vázquez Gallardo en su carácter de segundo regidor del Ayuntamiento Municipal de Suchiate, Chiapas, en los términos de la consideración séptima de la presente resolución. Segunda, se acredita la violación al derecho político electoral de ser votado del actor en la vertiente de obstrucción al ejercicio del cargo y desempeño del cargo de segundo regidor en el Ayuntamiento de Suchiate, Chiapas, por las consideraciones vertidas en la consideración séptima de la presente resolución. Tercero, se ordena a la presidenta municipal a dar cumplimiento con los efectos señalados en la consideración octava de la presente resolución en los términos y bajo el apercibimiento decretado en la misma. Cuarto, se instruye a la Secretaría General para que remita copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tercera circunscripción plurinominal, y surta los efectos legales correspondientes en el expediente SXJE 229/2022. Ahora, por lo que hace al juicio de la ciudadanía 57/2022, se resuelve. Único, se revoca la resolución emitida el 31 de mayo de 2022
22 por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el procedimiento especial sancionador IEPC-BP-RG-MLS-003-2022 en términos de la consideración séptima de la presente resolución y para los efectos precisados en la consideración octava del presente fallo. Tocante al juicio de la ciudadanía 69/2022 se resuelve. Primero, se reencausa el juicio de la ciudadanía a recurso de apelación por las consideraciones vertidas en las consideraciones de esta sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo de medidas cautelares emitidas en el expediente 005/2022 conforme a lo establecido en la consideración octava de la presente sentencia. Tercero, se instruye a la Secretaría General remita copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral con sede en Jalapa de Enríquez, Veracruz, para su conocimiento y en cumplimiento a la sentencia de 29 de diciembre de 2022 en el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano SXJDC 6969/2022. Y en el juicio de la ciudadanía 71 se resuelve. Único, se confirma la resolución de 7 de noviembre de 2022 emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana dentro del procedimiento especial sancionador 027/2022 por los argumentos y para los efectos establecidos en la consideración novena de la presente resolución. Secretaria General, por favor, dé continuidad con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, presidente, continúo dando cuenta con el tercer punto del orden del día relativo a dos proyectos de resolución presentados por la magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera de 2022. El primero, referente al juicio de la ciudadanía 70, promovido en contra de la resolución de 24 de octubre de 2022, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el procedimiento especial sancionador 024/2022, en la que se determinó la responsabilidad administrativa de la hoy parte actora por actos constituidos de violencia política en razón de género. Y el segundo, concerniente al juicio de la ciudadanía 72, interpuesto en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el procedimiento ordinario sancionador con número de expediente 045/2022, en la que se determinó la responsabilidad administrativa ante la comisión de una infracción electoral por la parte actora. Es la cuenta magistrado presidente, magistrada y magistrada por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Solicito al licenciado Hildeberto González Pérez que dé cuenta de los proyectos que pone a consideración de este pleno la magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Buenas tardes, magistrado presidente, magistrada y magistrada por Ministerio de Ley. Procedo a rendir cuenta del juicio ciudadano 70/2022, cuyos generales ya fueron leídos por la Secretaria General por Ministerio de Ley. La actora controvierte la resolución recaída en el procedimiento especial sancionador IEPC/Q/GMJ/V/PRG/024/2022, que la determinó administrativamente responsable por violencia política en razón de género. En ese sentido, alega que la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para contar con suficientes elementos, requirió diligencias testimoniales, cuyos interrogatorios fueron realizados por la misma autoridad. Así también que se realizó una indebida valoración de dichas testimoniales, ya que a su parecer de las declaraciones efectuadas en ninguna parte se advierte que fueron testigos de los hechos denunciados. Además, que las mismas no se concatenan con otros elementos probatorios para acreditar violencia política en razón de género. Al respecto del análisis a las constancias de autos, en efecto, le asiste razón a la parte actora, toda vez que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana otorgó valor probatorio pleno a las declaraciones vertidas en dichas testimoniales, por lo que determinó la actualización de violencia política de género. Sin embargo, ello no genera indicio para presumir que existió dicha conducta hacia las denunciantes, en virtud de que, en los términos en que fueron desahogadas, al haber sido planteamientos cerrados cuya limitación daba pauta a una respuesta de sí o no, ello no hace prueba plena sobre los hechos denunciados en el procedimiento especial sancionador.
toda vez que no es suficiente, incluso para ser considerado un indicio, debido a que debió ser articulado con otros medios probatorios, que en su conjunto pudieran integrar prueba circunstancial, situación que no aconteció, ya que tampoco del acta circunstanciada de una página de Facebook se desprende alguna acción que presuma violencia política en razón de género. De ahí que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana debió realizar un análisis integral y determinar que no se acreditaba la violencia política en razón de género basándose en dichas diligencias testimoniales. Máxime que no tomó en cuenta que no existieron elementos para determinar actos desplegados por la hoy actora y que se advierta un trato diferenciado hacia las quejosas del procedimiento especial sancionador. Se afirma lo anterior, puesto que imputar directamente la comisión de una infracción vulnera los derechos fundamentales de la hoy promovente. De ahí que los agravios del accionante son fundados, toda vez que se acreditó que el Instituto Electoral Local realizó un debido estudio de lo denunciado en relación con las pruebas. Por lo antes planteado, se propone al Pleno revocar la resolución controvertida. A continuación procedo a dar cuenta del juicio ciudadano 72/2022, cuyos generales ya fueron leídos por la Secretaria General por Ministerio de Ley. El actor plantea 2 agravios, los cuales se consideran infundados por las consideraciones siguientes. Por lo que hace al primer agravio, consistente en que la responsable en ningún momento de la etapa de investigación le requirió las propuestas de campaña o consultó al partido político si se había otorgado las propuestas de campaña, esta ponencia del estudio de la normativa electoral llega a la conclusión que aunque la responsable se encuentra habilitada legalmente para formular requerimientos de información, en el caso concreto se advierte que no se cumple con el último requisito consistente en la necesidad de la información, esto en razón a que la información que sirvió para que la unidad técnica de lo contencioso diera inicio a la investigación preliminar fue otorgada por la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso cuando remite el listado de seguimiento de la entrega de propuestas de campaña de los partidos políticos o coaliciones detallando quién no entregó dichas propuestas, información que constituye el mínimo para iniciar una investigación, de ahí que no era necesario requerir dicha información en esa etapa procesal. También se advierte que el 30 de septiembre de ese mismo año, la autoridad responsable recibió escrito de contestación signado por el hoy actor, es decir, el actor tuvo garantizado su derecho a defenderse respecto a la conducta por la cual finalmente se le sancionó, es decir, tuvo la oportunidad de demostrar que efectivamente presentó las propuestas de campaña en el término estipulado, o en su caso, informar que el partido político que lo postuló las había presentado. Por lo que hace el segundo agravio, consistente en que la autoridad responsable se excedió notablemente al momento de calificar la sanción, siendo excesiva y desproporcionada, toda vez que la acción de no entregar la propuesta de campaña no afectó el resultado de la elección y, por tanto, no afectó el derecho al voto. En primer lugar, se precisa que las y los ciudadanos candidatos tienen como obligación de conformidad con el artículo 192 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana presentar las propuestas de campaña a que se refiere la Constitución local. En el caso, el actor omitió presentar en su registro sus propuestas de campaña para el proceso electoral local extraordinario 2022. Cabe destacar que la autoridad clasificó el importe de la multa a 50 UMAS que establece la normativa electoral, atendiendo a la gravedad de la infracción. Por tanto, es de hacer notar que la sanción impuesta se muestra dentro del extremo menor, es decir, en la calificación leve, por lo que se considera que, contrario a lo alegado por el actor, la responsable no impuso la multa de forma arbitraria, puesto que estableció los parámetros sobre los cuales se basaría para clasificar la infracción que quedó acreditada. De ahí que no le asiste la razón al señalar que la sanción debió haber sido la amonestación pública, en virtud a que, como se señaló, incumplió con una de las etapas fundamentales del registro de candidatos en el proceso electoral extraordinario para el municipio de Emiliano Zapata, Chiapas. En consecuencia, esta ponencia propone al Pleno confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistradas, magistrado.
A nuestra consideración quedan estos dos proyectos de cuenta y les consulto si hubiera alguna intervención sobre el particular. De lo contrario, por favor, secretaria, tome cuenta de la votación correspondiente. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Con mis dos propuestas. Magistrada por el Ministerio de Ley Caridad Guadalupe Hernández Centeno. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente Gilberto Batis García. Con los proyectos que pone a nuestra consideración la magistrada. Magistrado presidente, le informo que los juicios de la ciudadanía de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Y en consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 070, diagonal 2022, se resuelve. Único, se revoca la resolución emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado en el procedimiento especial sancionador 024, diagonal 2022, en términos de los razonamientos establecidos en la consideración séptima de la presente resolución. Ahora bien, por lo que hace al juicio de la ciudadanía 072, diagonal 2022, se resuelve. Primero, se confirma la resolución impugnada por los razonamientos expuestos en la consideración séptima de este fallo. Segundo, remítase copia certificada de la presente determinación a la tercera circunscripción de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a efecto de hacer del conocimiento sobre el cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en dicha sala. Compañeras, habiéndose agotado los asuntos listados en el orden del día y siendo las 12:39 del día de su inicio, damos por levantada la presente sesión. Tengan todas y todas muy buenas tardes.